En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Hace unas semanas asistíamos a una de las grandes galas, a una entrega de premios conocida por todo el mundo, los Oscar. Además, en esta última edición, con la polémica confusión del Oscar a la mejor película de 2016, y que, como siempre, como suele pasar, pues generaron titulares, generaron noticias, y durante un tiempo pues se estuvo hablando antes y después, como digo, de estos premios, para muchos probablemente los más famosos o los más conocidos actualmente. Pero detrás de todo ese glamour, detrás de toda esa parafernalia en la que se rodean, ¿no?, esta entrega de premios, hay una historia secreta, una historia desconocida, una cara B de los Oscar. Porque si os digo que el origen de estos premios tiene mucho que ver con determinados escándalos, con determinados crímenes, asuntos turbios, o que el primer actor oscarizado fue nazi, también incluso que se entregaron durante una época Oscars de yeso porque los metales estaban confiscados, o que hubo una espantada general debido a un supuesto bombardeo durante la entrega de premios en la Segunda Guerra Mundial. Son muchas, sin duda, las historias desconocidas, los datos curiosos, las anécdotas que rodean a una gala que lleva tantísimos años a sus espaldas. Nuestro objetivo esta noche, como siempre, profundizar, curiosear y descubrir mucho más sobre estos premios que, como todo, pues tienen esa parte desconocida que en El Dragón Invisible nos interesa. Como siempre, un programa para hacerse preguntas, en esta ocasión, esta semana, sobre los Oscar. Comenzamos. Descubre el misterio de una forma diferente. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Esta semana nos acompaña en El Dragón Invisible Mikel Navarro Allensa, crítico de cine, colaborador de COPE Navarra, también en las revistas Historia de Iberia Vieja, Enigmas, en el programa Cuarto Milenio. Actualmente pues ofrece charlas de manera asidua en el ámbito cultural del Corte Inglés. Es autor del blog El Cine de Marco y también pues autor en los libros editados por Sidonia Hay otros mundos, pero están en este, y 50 lugares mágicos para enamorados. Pero como digo, ante todo, es un auténtico placer, un lujo recibir en El Dragón Invisible a Mikel Navarro. ¿Qué tal? Ya había ganas, bienvenido. Muchas gracias por tu invitación. Estamos aquí además en un marco incomparable, en tu estudio. En los estudios centrales del Dragón. Que es precioso este estudio. Y aquí estoy en el Dragón Rojo porque continuamente me equivoco, no sé por qué. Y pasará a lo largo de los próximos minutos. Esperemos que no generes, ¿no? No sé por qué esto del Dragón Rojo, pero bueno, pues igual al final cambia hasta de nombre. Oye, puedes generar el efecto en el oyente de que acaben denominándolo el Dragón Rojo y de aquí a una segunda temporada pues haya que cambiarle el nombre por este efecto, Mikel Navarro. Bueno, pero encantado de El Dragón Invisible, que no quiero que me eches antes de tiempo. Para nada, no te vamos a echar porque además tenemos por delante un tema fascinante, un tema sobre todo, que es lo que nos interesa aquí en El Dragón, poco conocido, y es que vamos a hablar de los premios Oscars, y la gente dirá, pero bueno, ¿qué tiene esto de misterio? ¿Qué van a contar de esto? Pues vamos a descubrir contigo, yo el primero,
que tiene mucho de intrahistoria relacionada con la criminología, relacionada con los nazis, en fin, una relación asombrosa. Sí, curioso. Además, ha sido, he de reconocer, bastante improvisado, porque estábamos a la entrada de los estudios y un poco casi como debatiendo de qué podíamos hablar. Cierto, porque cuando yo te llamo a ti para hablar de cine maldito me dices que bueno, que sí que es cierto que es un tema que te apasiona, que conoces muy bien, sí, pero sí que es un tema un poco trillado, por decirlo de alguna manera. Sí, y luego que siempre se habla más y más de lo mismo. A mí me gusta darle otra vuelta. Y no sé cómo llegamos al tema de los Oscar, y recuerdo que te comenté, pues me gustaría también hablar de la cara B de los Oscar, ¿eh? De la cara B, eso es. Menos conocido y también muy curioso, y yo quiero que todos los oyentes, que las personas que nos acompañen puedan también descubrir pues temas tan interesantes como lo que hay detrás, cómo se origina, el porqué, y porque tiene una serie de características dentro de una serie de circunstancias que, bueno, pues que acompañaron a mediados y finales de los años 20. Y vamos a descubrir hoy, vamos a irnos a viajar al pasado también. Los Oscar, que siempre generan titulares, que siempre generan expectación, que siempre generan noticias. La última gala, de hecho, la última gala dio mucho que hablar, y precisamente pues es interesante repasar precisamente esa cara B, ¿no?, que decías de los Oscar. Sí, esa cara B y el por qué se origina, y todo tiene además un sentido. Vamos a intentar también comprender estos premios tan famosos, los premios probablemente más famosos del mundo. Pues yo creo que sí, desde luego. Y como bien dices, lo interesante cuando vamos a hablar de esta gala es precisamente irse a sus orígenes. Es decir, cómo surgen los Oscar. ¿Por qué una gala que premie, digamos, pues a esa labor o a esa producción cinematográfica? Pues fíjate, principalmente surgen los premios Oscar ante la cantidad de escándalos que estaban precipitándose a lo largo de los años 20. Por varios motivos, ¿no?, la creación de estos premios. Principalmente pues por dignificar la industria ante tanto escándalo. Uno de los mayores escándalos que hubo, que ahora hablaremos de él, fue el escándalo Arbuckle. El cine también daba un giro totalmente hacia otro tipo de industria. Y es que aparecía el cine sonoro. Estamos hablando del Cantor de Jazz, 1927... Y bueno, no es que anteriormente el cine no fuera sonoro, porque en el cine mudo, digámoslo así, mal llamado cine mudo, ya había música, acompañaban un piano. Lo que pasa es que no era un cine sincronizado, que es lo que ocurre a partir de 1927 con el Cantor de Jazz. Pero fíjate, que a mí, como me gusta hablar de cosas personales y anécdotas y curiosidades, te voy a contar una de las cosas que a mí me gusta, no solo el cine por todo lo que conlleva, sino también por la vivencia personal, claro, en torno a mi relación con el cine, ¿no? Y ya sabes que soy un enamorado, sobre todo, ante todo, del cine. Por encima de hacer críticas o ser un mero analista, soy un apasionado de la industria, y me gusta mucho viajar, sentir el cine muy a mi manera, de forma muy particular, pero también yendo a esa historia, ¿no?, a esos orígenes. Y fíjate, y también la curiosidad, que muchas veces no sé de qué manera también atrae, en esto del llamado misterio, que es tan extenso. Efectivamente. Atrae a circunstancias que de repente son vividas de una forma muy especial. Y una de ellas fue hace unos años, en Florencia, precisamente. Estaba yo una noche paseando, y además en Piazza San Marco, creo que es de Florencia, no de Venecia, que esa es otra, preciosa, por cierto. Estaba yo allí, bueno, y estaba caminando y, hablando con unas amigas, y apareció un chico muy simpático, que era violinista, y bueno, y se estableció una conversación. Y hablando de dónde era, de mi procedencia, le dije que yo soy navarro, de apellido de nacimiento, que era de Pamplona, y me dijo, hombre, como Pablo Sarasate, qué gran violinista. Y a raíz de esta curiosidad, me dijo, y mucho que ver con la primera banda sonora de la historia del cine. Y dije, ¿cómo es esto? O sea, que vemos una relación española, digamos, con esa primera banda sonora Con esa primera banda sonora, que muy pocas personas lo saben. Esto es prácticamente desconocido. Hay algún estudiosa, creo recordar, además, que ha hecho alguna tesis al hilo de este tema, muy interesante. Y es que Camille Saint-Saëns fue el primer compositor que produjo una banda sonora original, tal como la entendemos hoy en día, para acompañar una película nada menos que de 1908, que se llamaba El asesinato del duque de Guisa. Pues bien, ¿qué relación tiene con Pablo Sarasate, con el gran violinista español, navarro, por cierto?
pues es que era una relación personal tan íntima de estos dos músicos, que la primera banda sonora de la historia del cine, el asesinato del Duque de Guisa, parece ser que fue un homenaje de Camille Saint-Saëns a su gran amigo Pablo Sarasate. O sea, que ya vemos ahí esa primera relación entre el cine y ese, como bien dices, dato desconocido y que siempre está bien, desde luego, conocer. Sí, pues bien, esto nos ha llevado de un sitio a otro, pero estábamos en los motivos de la creación. Eso es, cómo surgen los premios Oscar. Y estábamos, pues uno de estos motivos era dignificar la industria, otro motivo era que emerge, ¿no?, el cine sonoro sincronizado, que es esa puntualización. Y una nueva industria que venía, un nuevo negocio en evolución con el tema del cine sonoro. La motivación también y conservación de talentos, y todo esto pues motivado por diferentes escándalos. ¿Cuáles fueron estos escándalos para dignificar esta industria que llegaron a este basta ya, ¿no? Pues uno de ellos fue, por ejemplo, el de Olive Thomas y Jack Pickford. Hablábamos también de Fatty Arbuckle, el gordito Arbuckle, que era un cómico, que ahora hablaremos de él, que hizo algo terrible. Pero bueno, uno de los primeros escándalos fue el de Jack Pickford, hermano de Mary Pickford, la gran actriz también de la época, que luego también vivió totalmente aislada de la sociedad. Y este Jack Pickford, bueno, pues estaba sumido en una serie de escándalos. Esta industria del cine en aquel momento mudo generaba muchísimo dinero, no sabemos cuánto. El propio Rodolfo Valentino llegaba a ganar $7,000 a la semana. ¿A la semana? A la semana. El propio Fatty Arbuckle, que ahora hablaremos de él, llegó a ganar hasta $1 millón anuales de los años 20. Claro, hay que entender, ¿no?, ese valor del dinero en aquellos años. Esto es tremendo, ¿no? Pues uno de los primeros escándalos fue, la muerte de sobredosis de Jack Pickford, y bueno, en una especie también de orgía. Se empezaron a destapar muchísimos excesos que se cometían en los llamados, además, locos años 20. En estos locos años 20 se cometen varios excesos. Detrás de la muerte del hermano de la gran actriz Mary Pickford, Jack Pickford, pues se descubre que hay incluso tráfico de drogas, orgías, todo tipo de excesos, ¿no?, desmesurados. Y esto comienza a hacer hincapié en la industria. Como digo, Fatty Arbuckle en una de sus orgías de los años 20, en un hotel en Beverly Hills, bueno, comete la atrocidad a Virginia Rape, una joven novel actriz, aspirante actriz. Comete todo tipo de atrocidades en esta especie de orgía extraña, y a la semana ella muere. Ella no lo denuncia, no lo llega a denunciar, pero sí una compañera de piso de Virginia Rape, que comenta que efectivamente que ha fallecido porque tiene destrozada la vejiga, puesto que le ha introducido un objeto punzante, ¿no? El propio Arbuckle. Arbuckle fue un escándalo para la época, hubo juicios, fue portada de todos los periódicos y totalmente se le llevó al olvido. Era un cómico muy famoso y ya nunca más volvió a trabajar, ¿eh? A raíz de aquel suceso, de ese escándalo, que nunca fue juzgado por aquello. Nunca fue juzgado porque salió libre de todo cargo. Pero sin embargo la industria lo condenó. Eso es. Ella murió totalmente, destrozada, con sus partes íntimas totalmente destrozadas, y él pues fue totalmente condenado al mayor de los olvidos, ¿no? Y así fue como una gran estrella, pues se vino abajo, ¿no? Y luego también la muerte igual menos conocida de William Desmond Taylor, un director y productor conocido de la época. También fue portada de muchos periódicos. Te he traído la portada aquí para que la veas. La compartiremos ahora enseguida Sí. en redes sociales para que todos los oyentes del Dragón puedan verla. Bueno, pues silenciada esta estrella de la edad de oro de Hollywood. También fue asesinado por la espalda con varios disparos. Y hasta tal punto fue el tema tan oscuro que la misma noche de su muerte, la casa de William Desmond Taylor la desmontan totalmente, como en las películas, nunca mejor dicho, y queman muchos de los objetos personales que tiene porque podían inculpar en otros escándalos a otros compañeros de la industria de aquella época. Pero, ¿y por qué se producen esta clase de escándalos? Que un actor sea asesinado Porque el dinero llama al dinero. Era una industria del cine mudo que movía muchísimo dinero. Nosotros conocemos más la nueva etapa, ¿no?, Claro. del cine sonoro, pero aquella época ya se movía en esta emergente Hollywood. Eran tierras entonces baldías, que luego poco a poco fueron a más. Porque realmente el cartel, por ejemplo, de Hollywood era un reclamo de inmobiliario. Realmente fue un reclamo para atraer para construcción de pisos, de casas y demás. Lo que pasa que luego ya formó parte ya de todo, pues un Claro. modo de vida, ¿no? Casi, ¿no? No solo un Star System incluso. Pero eso fue un reclamo publicitario para construir allá.
Y todo esto que vendría ya para hablar de tema de la historia del propio cine viene de las fuertes presiones que ejercía el propio Edison en la costa este, porque el cine comienza en la costa este, y todos pues se ven forzados a irse a la costa oeste porque simplemente era más barato aquello, ¿no? Y perseguidos ante la industria, ante el propio Edison y ante sus matones, porque no pagaban el canon que él imponía, crean esto. Pero esto ya nos llevaría a otro tema, pero es realmente fascinante. Bueno, pues este escándalo, esta muerte por la espalda de William Desmond Taylor, pues fue también otro de los grandes, ¿no?, escándalos, y tanto es así que años después, hasta los años 60, el propio Kim Vidor, un director de cine, ocultó incluso papeles que se involucraba a agentes muy importantes. Bueno, ante todo esto, hay 36 personas concretamente que se reúnen, dicen basta ya. Esto tiene que ir hacia otro sitio, hacia otra dignificación. Se debe dignificar en la industria del cine, y crean una asociación que sería lo que hoy en día conocemos como la asociación de la Academia del Cine de Hollywood y como los Academy Awards, los premios de la industria. Es decir, vemos que una serie de escándalos como los que has comentado llevan precisamente a dignificar, y lo que hacen es 36 personas que se reúnen con esa intención y crean esta academia, que es la que vamos a repasar ahora. Bueno, y la prensa incluso estuvo involucrada en todos estos tipos de escándalos, porque claro, el dinero llama al dinero, y hubo muchos gángsters de la época, la ley seca también estaba. Claro, estamos en una época muy, muy compleja. Y todo ese tema acababa una década que acaba también con el crack del 29, quiero decir que estalla, ¿no? Desde de luego. Alguna forma. Incluso también el productor y director Thomas Ince fue invitado por un magnate de la prensa en un yate, y lo asesinaron. Y aquello quedó silenciado, totalmente silenciado por Hearst, además era uno de los magnates de la época. Claro. Fue silenciado y nunca se supo más. Aquello fue sobreseído, ¿no? Bueno, pues entonces de estos 36 destaca la figura de Louis B. Mayer, de la Metro-Goldwyn-Mayer, y otros como Cecil B. DeMille, por ejemplo, también, que por cierto era masón, pero luego dirigió los 10 mandamientos. Esto es curioso. Por ejemplo, ¿no? Son de estas paradojas que te encuentras repasando la historia. Mira, que aquí tengo una foto que he sacado, que te he traído, de una foto de su propia tumba, y mira, fíjate, aquí se parece por ahí el compás en su tumba. El compás masónico, el símbolo masónico por excelencia. Bueno, pues todo comienza año 27 en el Hotel Biltmore. Todo esto, como digo, está llegando el final de una época de excesos, de gángsters metidos en el cine, porque esto mueve dinero, pero deben hacer algo, ¿no? Entonces se unen estas 36 personas para dignificar la industria, y se reúnen en el Hotel Biltmore. Nos imaginamos pues en mayo del 27, un 11 de mayo del 27, en el Hotel Biltmore. A ver, te he sacado aquí unas fotografías de antes y después, ¿ves que ha cambiado algo? Sí que ha cambiado, desde luego, sí que ha cambiado. Nosotros, como digo, pueden estar los oyentes en las redes sociales consultando, que todas estas imágenes pues las estamos colgando para que vean, ¿no? También una historia gráfica, en cierto modo, de esto que estamos contando. Esto está en la zona de Downtown, una zona curiosa que algún día te contaré una de las anécdotas. Bien, aquí tengo la foto de la primera cena que se hace allí, el 11 de mayo de 1927, en este Hotel Biltmore. Y hay un tipo que se llama Cedric Gibbons. Cedric Gibbons está jugueteando, garabateando el mantel, Nos imaginamos esto así. Bueno, se establece una reunión, una cena conmemorativa para ir más o menos estableciendo unas bases de lo que luego sería los premios Oscar, como hoy conocemos. En aquella primigenia cena, garabateando este escenógrafo de la industria, realiza un boceto de lo que luego sería lo que hoy conocemos como Oscar. La estatuilla, ¿no? La estatuilla se crea en un mantel, se crea en una servilleta, por así decir, eso es. Se crea garabateando en una servilleta. Esta servilleta la enseña, gusta mucho a los allí presentes, porque es un magnífico dibujante, es un escenógrafo magnífico. Él es humilde, dice ser decorador. Bueno, más de una decena posteriormente de Oscar ganaría el tipo. Y él llega a casa, nos imaginamos que luego llega a casa, ha sido una cena muy fructífera, y se junta con su despampanante mujer, actriz y mito, Dolores del Río, de la época, la mujer, uno de los grandes mitos, y le dice, mira, que parece ser que ha gustado este boceto, y el premio físico que vamos a dar creo que va a ser esto, ¿no? Es un custodio con una espada, pues custodiando precisamente una cinta, un rollo de cinta de película, que es muy significativo, ¿no? Este custodio. Pues le gusta mucho, y él dice, bueno, pero es que a mí ahora lo que quiero yo es darle forma, que alguien lo modele, y claro, necesito un modelo para modelar ¿no? Valga la redundancia, para dar forma a este boceto. Claro.
Y fíjate, lo que muy poca gente sabe es que Dolores del Río da con la clave, y dice, bueno, yo pienso en una persona que es la adecuada para este molde, para este Oscar. No es Oscar porque en ese momento no era un Oscar, era para este premio. Todavía no se conocía así. Para este premio sé quién es la persona adecuada. Y es Emilio Fernández. Emilio Fernández es Emilio el Indio Fernández, que posteriormente sería un actor también, que estaba emergente, que era una persona que era muy, pues se cuidaba mucho, era casi un culturista prácticamente. Ajá. Además, aquella frase que le dice ella de que hace pesas, ¿no? En la época. Y es un tipo musculado, en forma, gusta mucho. Esto es una teoría que se ha podido comprobar, y efectivamente hace unos años por un investigador mexicano que ha encontrado las fotografías originales, de los bocetos originales del modelo. Esto es muy interesante. Y para los que no lo recuerden, Emilio Fernández, el modelo de lo que luego fue el Oscar, fue el actor que apareció, que era el malo, por así decir, de Grupo Salvaje, la mítica película. Grupo Salvaje, que se me ha olvidado comentarlo, es uno de los datos de tu biografía o trayectoria profesional, un programa de radio dedicado al cine, ¿no? Que precisamente se llama Grupo Salvaje. Sí, bueno, se hace una sesión de fotografías con Emilio Fernández, este mexicano. Habría que llamar Emilio al premio, Esto nadie lo comenta. ¿Cierto? Habría que llamar Emilio al premio. Bueno, Cedric Gibbons contacta con Josh Stanley, que es la persona, el escultor que va a dar forma a este boceto, y Sachin Smith sería el que compone de diversos materiales. No está hecho de oro, está hecho de diversos materiales. La estatuilla que hoy conocemos, de poco más de 3 kilos, 80 gramos, 34 centímetros, quiero recordar, de estatura. Poco ha ido variando. Ha habido alguna modificación a lo largo de los años, pero poco ha variado la historia. Aquí vemos, te he traído una fotografía del propio Emilio Fernández junto a Dolores del Río. Ajá. Aquí tenemos ya de más mayor a Emilio Fernández, lo vemos. Por y aquí, ejemplo, fíjate, la foto significativa posando para lo que luego sería el Oscar que hoy conocemos. Es decir, de esa foto que estamos viendo, que los oyentes pueden ver en las redes sociales, es la que da forma a la mítica estatuilla. A la mítica. Llamada Oscar. Oscar, ya ¿por qué? Claro, ahora nos explicarás Oscar. por qué. Porque debería llamarse, como bien decías, Emilio, ¿no? Emilio, ¿por qué no? Emilio. Habría que llamar a partir de ahora premios ya Emilio. Los premios Emilio. Hay unos premios parecidos a los premios Emmy, pero es otro cantar. Bueno, el por qué se llama Oscar. En principio eran los premios de la Academia, ¿no? Pero hay una señora, hay varias, está claro realmente cuál es el origen concreto de la palabra Oscar. Hay varias teorías, una de las más sólidas es la de Margaret Herrick, que fue una bibliotecaria que de Washington pasó a la biblioteca de Hollywood, una de las bibliotecas de Hollywood. Era una mujer muy popular, muy afable, muy simpática y muy bromista, y una de las veces que vio el premio por allí comentó aquello de que se parece a mi tío Oscar. Entonces hizo mucha gracia aquel comentario, pues, cotidiano casi, prácticamente, sin que no pensaba ella que iba a llegar mayor pretensión, ¿no? Sí, que iba a llegar a tanto, y aquello pues se hizo popular, pero quien realmente, que esto poco se sabe, lo hace popular, y la película también que lo hace popular, son los Tres Cerditos, de animación, porque es Walt Disney el que en aquella entrega de los premios de la Academia dice muchas gracias por el Oscar recibido, cuando recibe el Oscar por los Tres Cerditos. Esto es muy curioso. ¿Y se sabe por qué él hace referencia o se refiere a la estatuilla como Oscar? Sí, porque ya era una vox populi entre... vendría de ese rumor que comentábamos. De ese rumor hay dos teorías principales. Una de ellas es la de Margaret Herrick, que parece ser que es la más sólida, y otra es la de Bette Davis, que cuando ve la estatuilla, ese premio, dice que se parece mucho a un marido que tuvo, que se llama precisamente Oscar, que efectivamente tú ves la foto y efectivamente tiene un aire. O sea, muñeco, tiene un aire al muñeco. O sea, que en cierto modo es Walt Disney, ¿no? Daría para otro programa, desde luego, la figura de Walt Disney. No, Walt Disney del año 34 es cuando realmente dice la primera vez que se pronuncia la palabra Oscar. Porque cuando se llevan a cabo estos primeros premios, la reunión se hace en el 27, hemos dicho, y la primera aquí, gala... fíjate, te he puesto aquí una fotografía del Roosevelt, del Hotel Roosevelt, en el que por cierto he estado, el Hotel de los Fantasmas. El Hotel de los Fantasmas, que ya vemos ahí otra relación, con el misterio. El 16 de mayo del 29, es muy diferente este primer premio a lo que hoy conocemos. A lo que hoy... Claro, ya desde el 27 es cuando se comienzan pues se teje todo esto. Uh-huh. Y el año 29 es cuando se da los premios de la Academia a los 2 años, 27 y 28. A las películas mejores de esos 2 años, por así decirlo. Se hace una especie de recopilación, sí, digamos. Efectivamente, se hace una especie de recopilación. Claro, no es mejor película como hoy conocemos, sino es mejor producción y mejor calidad de producción. Es como varios premios que se dan a diferentes películas. Uh-huh.
La primera película es Wings, es Alas, que hablas... La hemos visto aquí hace un Sí, rato. y si te parece, lo que vamos a hacer es escuchar brevemente cómo empieza, cómo da inicio esa película, que la gente se imagine, ¿no? Cómo sonaba esa primera banda sonora. Qué atmósfera, ¿eh? Escuchábamos ese inicio, ¿no? De Wings, de Alas, que es la primera película, decías, a la que se le da un premio. Sí, efectivamente. Es la primera que es como premio mejor producción. No es mejor película, es mejor producción. Uh-huh. Una película muda, paradójicamente, pero que habla de la Primera Guerra Mundial. Pero realmente luego hay otra película que es de mejor calidad, que precisamente le dan la película a mejor calidad de producción. Que sería, Amanecer. digamos... se podría establecer como mejor película, ¿no? Que el premio a mejor producción era como esa... Sí. Mejor película equivaldría o mejor producción a, efectivamente, mejor producción, que es Alas, Uh-huh. pero mejor Eso, por decirlo de manera llana. que realmente es la que más calidad tiene de los años 20, yo creo, ¿no? De toda la década sería Amanecer, de Murnau, que, bueno, un personaje también muy particular. Murnau, este primer director que recoge este Oscar, esta gran estrella del cine, que hace poco, 2 años, creo recordar, un personaje siniestro, también esconde muchas cosas detrás. Robaron su cráneo de su tumba para un ¿Robaron ritual. su- Sí. Pero hace Ostras. nada, hace apenas un par de años se llevó a cabo una profanación y robaron la cabeza de Murnau. No se ha sabido nada de esa cabeza, no ha aparecido, ni quién lo hizo. Pues hasta la fecha yo no tengo noticias, la verdad. Curioso, Ni la desde tengo luego. aquí en ningún estante, no la he Desde- traído. No la he traído. Como curioso también y poco conocido es cómo acabó los días Murnau, ¿no? Que muy poca gente lo sabe. Murnau en el año 31 fallece en Santa Bárbara. Que por cierto estuve ahí una cena magnífica y unas buenas fiestas ahí en ese... O sea, unos poquitos años después de recibir Sí. un par de años después de Sí. recibir el premio. Apenas unos años después tiene un accidente en Santa Bárbara y fallece. Bueno, hasta ahí, un accidente más, pero no fue un accidente más. Por la postura de los que se encontraron, en la que se encontraron los cuerpos. Y es que esto, muy poca gente lo sabe, muy truculento, pero es así. Pero es así. real. Parece ser que, según la posición de los cuerpos, estaba practicando una felación al conductor que era su criado, que era su criado filipino, que era García Stevenson, y encuentran los cuerpos en dicha posición sospechosa, ¿no? Sí, ¿verdad? De Murnau sobre las piernas de su criado filipino de 14 años. Una aberración. Ostras, ya, claro, ya Tremendo. cambia la cosa, sí, Cambia sí. la cosa. Una de las curiosidades de ese final curioso del gran Murnau, ¿no? Con lo cual, sí, es curioso. Bueno, aquí también te traigo también unas fotografías del cantor de jazz y de Wings, unas fotografías interesantes. Y aquí tengo un tipo que te traigo que se llama Emil Jannings, que muy pocos oyentes probablemente sabrán, acordarse seguro que no. No, desde luego es complicado, ¿no? Pero tiene una historia, por lo que creo, bastante curiosa. interesante. Emil Jannings es el primer actor que recibe un Oscar de la historia. No fue por una película, también ese cómputo global le dieron el premio por 2 películas, La Última Orden y El Destino de la Carne. Y es que Emil Jannings, cuando termina de aquella gala y demás, pocos días incluso después, vuelve a Alemania. Vuelve a Alemania y ya sabemos lo que ocurre después, la historia lo que nos dice, que unos años después, ya el nazismo está en ebullición y, pues se mete por ahí, se enrola en las filas nazis y estalla la Segunda Guerra Mundial. Y él es uno de los principales, o el principal artífice, uno de los grandes principales artífices de la propaganda nazi. Y codo con codo colabora con Goebbels. Con Goebbels, ¿no? El ministro, digamos, de propaganda nazi. Hasta tal punto que te he traído una foto con él. Fíjate. Aquí una foto con Goebbels paseando en un coche, brazo en alto, ministro de propaganda. Terrible Goebbels, Desde todos luego. recordamos que asesinó a toda su familia prácticamente. Cierto. Suicidó a su familia y a sus hijos incluso, Uh-huh. con la llegada inminente de los rusos a Berlín. O sea, Algo que se refleja muy bien, por ejemplo, en la película, hablando de cine, El hundimiento, el ¿no? hundimiento, efectivamente. Bueno, aquí tenemos una foto del propio Jannings, el oscarizado Jannings, con Goebbels en un vehículo. Bueno, pues cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se hace una búsqueda de todos estos colaboradores nazis que han quedado vivos, y uno de ellos es Emil Jannings.
Los norteamericanos lo localizan, dan con él, y él, cuando se ve acorralado, cuentan, esto es tremendo, pero tremendo, con una fuerza visual de película, sale con los brazos en alto y con el Oscar en la mano diciendo: no disparen, yo gané el primer Oscar. Efectivamente no disparan, lo detienen, pero totalmente, lo encierran y cae en los años pues, más oscuros, ¿no?, de su vida, hasta tal punto que él muere totalmente como un vagabundo en las calles y totalmente alcoholizado en el año 50, ¿no? Tremenda la historia de Jennings, ese actor, el primer actor en ganar un Oscar, en este caso por 2 películas, que vuelve a Alemania, se afilia al nazismo, estamos en esa época, y finalmente pues acaba sus días de aquella manera, precisamente, como bien describías, ¿no?, casi de cine, saliendo con esa estatuilla en manos diciendo que no disparen. Si te parece, Miquel, vamos a hacer una breve pausa y continuamos enseguida repasando esta cara B de los premios Oscar, que desde luego nos estás dejando con la boca abierta. Continuamos enseguida en El Dragón Invisible. Hola, soy Joy Cole y de nuevo, una semana más, quiero invitarte este sábado desde las 12 de la noche en Radio Castilla-La Mancha a que disfrutes de la mejor música electrónica. Una nueva cita de 808 Radio, en la que hablaremos con Piek. Escucharemos los últimos trabajos del de Puerto Llano, Sarts. Descubriremos el nuevo álbum de Acid Pauli, sin olvidarnos de todas las novedades de la semana. Ya lo sabes, el sábado, desde las 12 de la noche en Radio Castilla-La Mancha, 808 Radio. Te esperamos. Continuamos en El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión, esta semana, haciendo un programa distinto, un programa que se planteó para hablar, por decirlo de alguna manera, de cine maldito, pero que nuestro invitado Miquel Navarro Ayensa, crítico de cine y colaborador de diferentes medios, pues nos dio una vuelta y nos propuso hacer un viaje por la cara B de los premios más famosos casi de la historia, los premios Oscars. Hemos descubierto... Fíjate, perdona que te interrumpa. Sí, claro. Es que me acabo de acordar, estas cosas son así, naturales, surgen. Completamente. Me acabo de acordar porque muchas personas me han preguntado, bueno, pero aquello del cine mudo es algo como anacrónico y tal, pues fíjate, yo creo que de alguna forma sigue vivo. Y te voy a decir por qué. Por detalles que muchas personas desconocen o pasan por alto. Y es que, por ejemplo, hoy en día, ahora mismo, en Los Ángeles, hay una cosa que me llamó mucho la atención, que hay un cementerio, que es el cementerio precisamente de Hollywood, el Forever Cemetery de Hollywood, que precisamente su mismo terreno comparte terreno de cementerio con la Paramount. O sea, es la Paramount el cementerio, ¿no? Pero no es un cementerio al uso, es un gran parque, enorme, con lago, tremendo. Y una de las cosas que más me llamó la atención, que ahí está enterrado el propio Rodolfo Valentino, que habría mucho que hablar de él. Desde luego. Es que yo caminando por esas calles, de repente un día veo que hay muchas personas de noche que se meten en el cementerio con una silla y con un bocadillo, con comida. Y aquello me llama mucho la atención, ¿pero qué ocurre aquí? Claro. Entonces yo me asomé, y es que hoy en día, en noches de verano, noches muy buenas de verano, de gran ambiente, muchísimas personas acuden al cementerio, que nos parece igual nos puede dar reparo, pero con naturalidad, con mucho respeto, se sientan con sus sillas plegables y ven una película clásica, o una película de cine mudo, o se proyecta una película en el cementerio. Desde luego un junto rito... con las estrellas que están ahí, ¿no? Que reposan ahí. Esto es tremendo, y ver una película en blanco y negro, pues de alguna forma hace revivir aquellas estrellas del pasado. Un rito de lo más curioso. Y no exento de misterio. Fíjate, yo buscando la tumba de Valentino no la encontraba, y me encontré con un trabajador del propio cementerio, y me estuvo contando cosas muy interesantes. Por ejemplo, que durante muchos años había una señora de luto, eso se contaba y se ha seguido contando. Ahí hay una especie de leyenda que acudía a entregar siempre flores y se pegaba horas delante de la tumba rezando, ¿no? En tiempos. Bueno, aquella persona ya dejó de aparecer, y aquella tumba de alguna forma se dejó de tal forma que no había nadie que la mantuviera, ¿no? Y llegó un momento pues que había que quitar aquello, no sé muy bien cómo está el tema de los pagos de la zona. Y hubo muchas voces anónimas
estrellas, se dicen, de Hollywood actuales, que pusieron dinero de su bolsillo y trasladaron la tumba de Rodolfo Valentino a donde está hoy, que está bien protegido, es una especie de nicho particular en una zona cerrada, digámoslo así, cubierta, en la que es un nicho sencillo, en la que mucha gente coloca monedas, y ahí se puede honrar la memoria de Rodolfo Valentino, una persona que aparecía por ahí, que dejó de aparecer y luego, pues bueno, se quedó en el olvido, pero ya hubo personas que lo rescataron, ¿no?, del olvido. Y por lo tanto, de alguna forma sigue vivo el recuerdo en aquel cementerio que hoy en día se proyectan películas de cine muchas veces, ¿no?, mudo, y de cine clásico en general. Desde luego una figura, la de Rodolfo Valentino, a la que habrá que dedicarle algún día un programa. Aparecía no hace mucho en un programa dedicado a Houdini y aparecía por ahí la figura de Rodolfo Valentino. Bueno, eso fue un furor, ¿no? Ten en cuenta que se trasladó su cadáver de coast to coast, ¿no?, de costa a costa. Él fallece en la costa este y se le traslada hasta Los Ángeles, prácticamente una especie de romería, pasando por Chicago. Bueno, aquello fue tremendo. Fue la primera gran estrella que causó furor, ¿no? Pero bueno, eso daría para otro programa, que yo me embalo aquí, es que me parece apasionante. Desde luego. Estamos, como digo, repasando esa cara B, como bien describías, de los Oscar. Hemos visto ya, antes de la pausa, pues esa relación, ¿no?, un tanto oscura, un tanto siniestra de los primeros años. Y tan siniestro, fíjate, ahora me acuerdo también de que hablábamos de Rodolfo, cuando él va a fallecer, él se siente con una peritonitis aguda, él cuando está a punto de irse al otro lado, él pide un espejo, porque quiere verse, para si sale de aquella, cómo sería su rostro enfermo ante la cámara, y pide un espejo, ¿no? Esto es tremendo. Un detalle curioso. Pero vamos a hablar, por ejemplo, si te parece, vamos a seguir repasando esa historia de los Oscar, y me comentabas ese dato antes de continuar del primer Oscar a la persona, digamos, de color, a la persona negra que lo reciben, y que hay una especie de confusión, no sé si es la palabra exacta, se podría... No confusión, pero es como bonito, pero a la vez muy triste. Es un hecho histórico, ¿eh? No se habla mucho de esto, siempre se habla del grandísimo Sidney Poitier en los años 60, cuando recibe, en los 63, 64, cuando recibe el Oscar por mejor actor, muy merecido, por Los Lirios del Valle, tremenda película, y él muy merecido. Pero no se habla de quién fue la primera, fue mujer, y fue Hattie McDaniel, que todos la recordamos por la mami de Lo que el viento se llevó, señorita, todos recordamos aquella. Pues ella fue la primera mujer negra en recibir un Oscar. Esto fue histórico, pero triste también. ¿Por qué triste? Porque ella recibe el Oscar. Aquí te traigo también una fotografía de ella sonriente, guapísima, sonriendo y contentísima. Pero lo que no se ve es lo que viene después. Cuando le dan el Oscar, ella se retira a su localidad, a su mesa, pero no está con los demás. Está al fondo del auditorio junto con otros negros. O sea, retirada, ¿no? Apartada, digamos... efectivamente. Todavía, claro, estamos hablando de 1939. Claro, es que... Y cuando lo recibe el propio Sidney Poitier, pues él lo recibe y estamos en pleno, disturbios, Malcolm X... Martin Luther King, enfrentados incluso ideológicamente entre ellos, y de repente recibe Sidney Poitier, como digo, muy merecido, un grandísimo actor, por Los Lirios del Valle. Lo recibe en el año 1964, recordamos que se recibe año pasado, porque película del 63, claro, pero se recibe en febrero normalmente del 64. Y él recibe el Oscar, lo primero que dice es: lo último que quiero es que mis hermanos salgan a la calle y se peleen porque yo he ganado o formen disturbios porque yo he ganado un Oscar, ¿no? Lo que quiero es que todos haya paz y haya armonía, ¿no? Entre todos. Claro, al final vemos también en esta gala, en estos premios, un reflejo, en cierto modo, de la realidad social que se vivía. Por supuesto, siempre ha habido un tinte, bueno, pues del momento. Tan es así, por ejemplo, que ha sido un espejo de la realidad de lo que está ocurriendo en ese momento, que en 1942... Plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, en este caso... Y con dos películas tremendas, míticas de la historia del cine, que es el gran enfrentamiento sano entre ambas, entre Ciudadano Kane, que no fue muy entendida en su época, y Qué verde era mi valle, la gran triunfadora de aquella edición, porque solo se lleva por mejor guión, Ciudadano Kane, que luego ha pasado a la historia del cine. Desde luego, pues sí, en medio de este enfrentamiento cinematográfico entre ambas favoritas, estalla el pánico, que la gente sale corriendo de la sala, porque estamos en 1942, suena la sirena, nos imaginamos un pánico tremendo, porque se ha corrido el bulo de que los japoneses están bombardeando Los Ángeles, están bombardeando la ciudad, están cayendo bombas, están sobrevolando Los Ángeles, cosa que es falsa, ¿no? Ajá. Pero hay una confusión, un primer momento de confusión.
Claro, y en ese primer momento, pues, como bien dices, salen despavoridos de la sala. Cunde el pánico. Claro, los premios además, conforme iban pasando los años, iban haciendo cada vez más famosos. Recuerdo que hay una actriz que dijo que, una de las primeras oscarizadas, que dijo que cuando lo recibió en apenas 15 minutos de celebración de toda la gala, porque era todo muy rápido, eran unos premios muy informales, luego poco a poco se fueron invitando autoridades, políticos, prensa y demás, pero al principio ella simplemente dijo gracias, no le dio importancia. No había un discurso, ¿no? Claro, no había un discurso, luego poco a poco eso fue a más, ¿no? Pues aquellos Oscar del año 42, pues cundió el pánico. Y también fueron los llamados, durante toda esa época de guerra, de entreguerras, fueron llamados los Oscar de yeso. Porque los metales estaban confiscados. Esto es muy curioso también. Sí, desde luego. No, porque comentabas, ¿no? Lo comentábamos a micrófono cerrado, digamos, esa curiosidad de que se entregan Oscar, pues eso, de yeso, ¿no? No la figura tan valorada o tan... Sí, aquí pues nos imaginamos a Gary Cooper, que fue galardonado como mejor actor por El Sargento York, o Jean Fontaine, otra mítica actriz por Sospecha también galardonada, recibiendo un Oscar dorado, pero de yeso. Hablabas estábamos hablando de esta gala en la que salen despavoridos, y podríamos hablar también, por ejemplo, de una actriz, ¿no? Ahora nos comentarás quién es, que bueno, por su glamour, ¿no? Por su, digamos, personalidad, recibe el Oscar en la cama. En la cama, sí. Claro, estos premios van ligados, no lo hemos dicho, pero lo vamos a decir, van ligados siempre de la moda, del glamour. Ahora ya está la figura, desde aquí, hace poco se ha instaurado la figura del crítico de moda. Se habla, claro, ya casi está dividida la gala en dos partes, ¿no? La alfombra roja, la red carpet. Sí, en la que se comenta pues cómo va vestido determinado actor o determinada actriz, qué estilo ha elegido. Cosa que a mí personalmente no me gusta, pero lo comprendo. También lo comprendo. No me gusta porque eso del crítico de moda, pues bueno, pero también lo comprendo porque también es un escaparate para muchas marcas y al final todos se nutren unos de otros. Porque al actor de moda o a la actriz tal se lo disputan unos u otros modistas. Claro, no hace mucho, yo estaba en el cine hace relativamente poco, hace unos días, y veía cómo Rolex, por ejemplo, la marca de relojes, se vendía como la marca de la Academia del Cine, todos los actores con el Rolex, ese reloj. Efectivamente, así es. Y una de estas grandes divas del gran glamour y con un carácter tremendo, que por cierto hace poco, hace nada, ha salido es que no recuerdo el nombre de la serie, ha salido una serie que habla precisamente de la relación entre Joan Crawford y Bette Davis, que se llevaban a matar. Joan Crawford, que es esta actriz, ¿no? Que recibe el Oscar encamada. Joan Crawford lo que hace primeramente, lo que primero hace es no acudir a la gala porque cree que no va a ganar. Este es el tema. Y tiene miedo escénico porque era una gran diva y tenía mucho miedo a perder. En su cabeza estaba el que pudiera perder, no entraba en su cabeza que pudiera perder. Entonces, ante ello, pues dice, bueno, soy una diva, no quiero ir y todavía se va a hablar más de mí, me quedo en casa. Claro, se queda en casa de una manera, no cierra la puerta y se pone el pijama, no. Se queda en casa, por si acaso, bien vestida, También hay que... por si cae, ¿no? Entonces, el tema es que, claro, que llega a la gala y gana. Ella lo está escuchando en la radio. En ese momento todavía no está televisada. Ahora hablaremos de esa tele. Está escuchando la radio, está como que no quiere estar, pero está atenta continuamente. Y gana. La llaman por teléfono. Bueno, es un revuelo porque ha ganado el Oscar, pero no está presente. Y todo el mundo está pendiente de la gran Joan Crawford. Entonces Joan Crawford dice, no, estoy indispuesta, me siento además mal, estoy enferma. Dice, ya está, que no es así. Venid a mi mansión. Claro, no es una casa, es una gran mansión. Pues nos imaginamos ahí Beverly Hills, y acuden toda la prensa gráfica de la época, aquellos fotógrafos con esas bombillas que casi te estallaban en la cara, ¿no? Y acuden a su casa, y ella, en el dintel de la puerta, está aguardando con un camisón perfectamente maquillada y perfectamente peinada, con su... Casualmente, con su peluquera personal, su servidumbre prácticamente, y ella hace pasar, pero ella dice que no quiere recibir el Oscar como en el jardín, no, ella quiere recibirlo en la cama. Porque ella estaba en la cama, ¿no? Entonces, recoge su Oscar en la cama perfectamente maquillada, hay fotos de esto, de este momento, y ella está con su Oscar y están sacando... Incluso hay una foto muy bonita en la que ella se hace la dormida con el Oscar en la cama y hay unas bombillas junto a ella. Estas bombillas son precisamente de los flashes de la época. Es muy curioso.
Desde luego. Esta actriz, por ejemplo, hay que contar rápidamente, Bette Davis no la podía ni ver. Siempre tuvieron una gran rivalidad. Y Bette Davis siempre tomaba Coca-Cola delante de ella, hacía poner máquinas de Coca-Cola en el set donde estuviera Joan Crawford porque sabía que le iba a hacer rabiar. ¿Y sabes por qué ponía Coca-Cola? Porque Joan Crawford era la dueña de la Pepsi. Sí, ella se casó con un gran magnate, un gran directivo de Pepsi, y después ella se quedó con el gran imperio, ¿no? Pepsi. Y bueno, pues para hacer la rabiar Bette Davis, otra gran... Tomaba esa Coca-Cola. Hablábamos de que, bueno, la retransmisión de estos premios no era como hoy la conocemos, hasta que, por ejemplo, entra la televisión también, ¿no? Entra la televisión en 1953, llega la televisión, y fueron unos años también muy convulsos, porque la gente incluso, ¿no? Pedía televisión, porque claro, los reportajes gráficos eran muy extensos, pero querían ver a sus estrellas en televisión, y la televisión ya pues llegaba, ¿no? A las benditas la bendita América de los años 50. Claro. Y todo el mundo tener un frigorífico último modelo y una televisión y un coche con su caravana, pues era lo más. Y pues nos imaginamos esas cocinas con esos botes de cereales con la cara de ese niño rubio y precioso. Ajá. Y nos imaginamos esa televisión. Y en 1953 llega la televisión. Fue un año después cuando, en 1954, cuando dicen que fue el gran año de Hollywood, del glamour ya televisado. Pero sí que es cierto que previamente, en el año 51, apareció alguien que fue un ángel, que fue Marilyn Monroe. Hombre, Marilyn que fue Monroe. su gran primera aparición en una gran gala en 1951 y acaparó involuntariamente todas las miradas. Porque nadie le importa, nunca ganó un Oscar, pero a nadie le importa eso. Ella estaba encargada de dar un Oscar, esta bellísima actriz en aquel momento, luego mito, para dar una, te he traído una fotografía, para dar un Oscar a un productor de la... creo que era de la Warner, que a nadie le importa, un señor mayor, ¿qué tal? Sí. Y ella le da el Oscar a él, a mejor producción, y nadie se fija en él. O sea, la protagonista realmente, la que recibe el Oscar, parece que es ella en la fotografía. Es la que está recibiendo, digamos, La el que está Oscar en dando, vez de entregarlo. Eso es, ella está dando, pero claro, ya ella tenía como una especie de aura especial, y cuando va a entregar este Oscar a este productor veterano, ella se tropieza con un escalón y se rasga el vestido, momento en el que ella se pone a llorar. Y bueno, es un momento angelical. Claro. La gente se queda enamorada ya desde el primer momento. Y ella de forma muy natural se recoge el vestido como puede, se retira a un reservado, se lo recoloca como puede, de manera un poco así informal. Y todo el mundo dice, es divina, es una diosa. Y es cuando acapara la edición del año 50. Y el año 52 se llamó el año de la gran borrachera, la noche más larga del gran Humphrey Bogart, cuando su noche, tocó techo. Sí, vamos a compartir en redes unas cuantas fotografías, porque desde luego hay algunas que son desde luego clarísimas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, estamos viendo una fotografía ahora mismo aquí en estudio. Que se cae en la propia barra del bar, que ¿no? Se prácticamente. cae. Él gana su Oscar en aquel año por La Reina de África, que precisamente ni Houston ni él le enfermaron porque estuvieron todo el set, todo en aquel rodaje bebiendo whisky. Estaban inmunizados. No bebieron agua, por lo tanto no estuvieron malos, ¿no? Entonces, sí, estaban inmunizados completamente. Hay una anécdota muy curiosa y divertida dentro de lo terrible que fueron los últimos días con el cáncer del pobre Bogart, que estando en cama ya muy malo, él dice aquello de que la culpa la tiene el haber mezclado el martini con tanta ginebra. La culpa realmente la tiene la ginebra, ¿no? Entonces, de estar así de mal, ¿no? Era un tipo, un genio, ¿no? Desde luego. Y el año 54 fue el año del glamour. Después del año 53... Cuando ya la televisión entra, como hemos comentado... Todo el mundo quiere ver la edición del año siguiente. Y es cuando ya aparecen los grandes mitos, no solo por méritos propios, sino también porque, esto no se dice, pero la televisión ayuda. Claro. Porque se visualiza todo ese glamour de aquel momento. Y estamos aquí viendo a Marlon Brando, a Grace Kelly, la princesa, pero fíjate, quien incluso, vemos también aquí a Marilyn, acompañada nuevamente también claro. por Marlon Brando, estrellas del firmamento. Pero realmente hay una estrella que está, la estrella de aquel año, está por encima de la propia Grace Kelly, que es la princesa Audrey Hepburn, con aquel vestido de Givenchy tan parece realmente una princesa. Desde luego. Y recibe precisamente por interpretar a una princesa en vacaciones en Roma, ¿no? Entonces, aquí la vemos con una cinturita tremenda de avispa. Otra de las curiosidades es que Bogart, Marilyn y aquí Lauren Bacall, su mujer, mítica fotografía, aquí tenemos mirando a Bogart el escote de Marilyn con su mujer delante, hicieron una fiesta paralela por su cuenta
y se fueron a la promoción de estreno de How to Marry a Millionaire, que es una película que en la que trabajaba su mujer con Marilyn, ¿no? Entonces, bueno, siempre había una cara B de los premios. Miquel, si te parece, el tiempo ya se nos va agotando y podemos hacer un repaso muy rápido por esa relación de los Oscars y España, por ejemplo. Sí, por supuesto, hay mucha relación, aquel mítico gritito de Pedro, ¿no? Que todos recordamos, de Almodóvar. No soy muy yo de Almodóvar, las cosas como son personalmente, pero bueno, no le quito méritos, no es de mi estilo, pero sí que me gusta mucho. Por ahí dos anécdotas rápidamente muy interesantes. Una de José Luis García cuando recibe aquel Oscar por Volver a Empezar, que gritaron aquel de Volver a Empezar. Él cuenta una anécdota con mi gran Paul Newman, que es para mí Dios hecho actor, es mi actor preferido, y cuenta García que él estaba en los servicios orinando y que de repente se gira. Claro, él era una persona que llega allá y todos son estrellas. Claro. Y se gira y está meando a su lado Paul Newman. Bueno, pues aquella anécdota que contaba García en los baños, ¿no? Que miraba y se giraba y estaba Newman meando, así tal cual. Y luego hay otra también que es muy buena, ¿no? Que es la de Trueba, pues esas polémicas declaraciones. Sí. Pues estuvo muy simpático, ¿no? Aquello de Belle Époque, cuando recibe el Oscar, y él dijo en ese momento sí que ha acertado discurso en el que da y dice que él no cree en Dios, pero sí cree en Billy Wilder. Entonces, claro, todo eso fue muy bueno, nadie se esperaba aquel momento y todo el mundo se puso a aplaudir. Al día siguiente recibe una llamada, él lo cuenta, en el hotel, y bueno, ¿qué es para usted? No sabe quién es, coge la llamada en la propia habitación, dice, hola, Fernando Trueba, y sí, soy yo. Y dice, hola, soy Dios. Entonces, era Billy Wilder, ¿no? Claro. Qué bueno. No soy Dios. Qué bueno. Esas anécdotas de los Oscars españoles, como decía, el tiempo se nos agota, pero es normal. Es hacer un repaso. Bueno, grandes equívocos, como ha habido este año, que todos sabemos lo que ha pasado. Por ejemplo, con Warren Beatty, con el papel, con el que no era la película, que tal, que al final dio en la cara, porque se la jugaron un poco. ¿Sí? Esos custodios que no custodiaron bien las papeletas. Pero ya hubo antecedentes, ha habido muchas, pero hubo una muy sonada de Jack Palance también, que estaba borracho totalmente dando los premios y dijo aquello de mejor actriz de Marisa Tomei. La primera que se le vino. Y ahí la mujer, pues con su Oscar, que nadie se lo quita. Como decía, una historia desde luego fascinante, que yo creo que habrá que dedicarle otro programa, porque estoy seguro de que los oyentes del Dragón se han sorprendido con muchas de esas anécdotas de una gala, pues desde luego mítica, ¿no? Sin más, Miquel, ya digo... Yo tengo un Oscar en casa. ¿Tienes un Oscar? De plástico, es de estos de plástico de la feria. Bueno, hemos hablado de los Oscars de yeso, pues también está ese Oscar de plástico. Da el pego, un Oscarillo, sí. Sin más, solo nos queda pues agradecerte esta visita a El Dragón Invisible, que esperamos que no sea la última, porque desde luego el cine y otros tantos temas que has investigado tienen mucha tela que cortar y esperamos ir desgranando poco a poco aquí en El Dragón Invisible. Muchas gracias por darme cobijo aquí en El Dragón Rojo, en El Dragón Invisible. Cuidado que nos la lías y al final se acaba llamando El Dragón Rojo, ya verás. Y nada, encantado, y cuando quiera usted, aquí estaremos para contar lo que sea, vamos. Pues lo dicho, encantado. Un placer y muchísimas gracias. Nos escuchamos próximamente en El Dragón Invisible. Un abrazo. Gracias. Nosotros nos despedimos, no sin antes, como siempre, agradecer a todos los que habéis estado al otro lado y recordando las diferentes vías de comunicación con el programa a través de Twitter, @dragón_cmm, también en Facebook, nuestra página oficial El Dragón Invisible, y también en el mail eldragoninvisible@cmmedia.es. Atentos además a esas redes sociales, porque llevamos mucho tiempo sin regalar nada y es de rigor pues agradecer, ¿no?, todo vuestro apoyo, así que a través del Twitter y el Facebook anunciaremos un sorteo, en esta ocasión de cine, que tiene que ver precisamente con el tema de esta semana, con los Oscar. Sin más, también recordad que podéis descargar el programa en la página de Castilla-La Mancha Media, www.cmmedia.es, también en iVoox y en iTunes. Sin más, nos escuchamos aquí, en Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón Invisible, dentro de 7 días. Un abrazo.